Morón de la Frontera es una villa situada a 63 kilómetros al sudeste de la capital, Sevilla. Su localización estratégica lo emplaza en la encrucijada entre la campiña Valle del Guadalquivir y la serranía de Cádiz y Ronda, o Sierra Azul, por lo que ha llegado a ser un importante bastión durante diferentes periodos históricos. Es muy conocido como el pueblo de la cal y el olivo, por la abundancia de ambos recursos naturales. La ciudad tiene un largo recorrido histórico a sus espaldas, pero hoy nos centraremos en uno de sus monumentos más olvidados, el castillo. Se encuentra en lo alto de un cerro de unos 300 metros de altura, construido sobre los restos de una basílica visigoda. Tiene su importancia, lógicamente, el hecho de que apareciera los restos de una basílica visigoda, pues nos da a entender que Morón estuvo ocupado por los godos, ¿no? Cosa de la que teníamos muy poca información. Si esos hallazgos se hacen en una, digamos, capital de provincia o lugar, por ejemplo en Granada, eso hubiese sido apoteósico porque ya existe una corriente turística muy fuerte, no ha tenido gran repercusión, excepto para los estudiosos, que lógicamente después de los hallazgos de 1990, pues, en fin, hay otras formas de hacer la historia y ahí encontraron mucho material para indagar y profundizar en la historia del castillo de Morón. El castillo fue reforzado por los árabes, quienes lo usaron como fortaleza. Morón, que por aquel entonces se llamaba Mauror y era capital de un reino de taifa, tuvo gran influencia con respecto a la recaudación de impuestos. Los cristianos, dirigidos por Fernando III, conquistaron Morón en 1824. Aunque se anexaron la villa gracias a diversas negociaciones, existe una leyenda que da sentido a la bandera del pueblo. La leyenda, por seguirle la corriente a la tradición, decía que en el confrontamiento de los árabes con los españoles en el verano de 1240, pues en fin, en el fragor de la batalla, un oficial español le cortó las riendas al caballo del capitán o adalid del castillo. Este se cayó, el jinete se cayó y el caballo ya sin jinete y sin rienda, pues asustados, volvió al castillo. Los que estaban fortificados le abrieron la puerta y ese fue el momento en que entraron los cristianos. Así de simple es la leyenda. El castillo pasó a manos de la Orden de Alcántara y después a la jurisdicción de los condes de Ureña. Estos realizaron importantes reformas hasta convertir la fortaleza en un verdadero palacio residencial. No eran bienvenidos en el pueblo y forman parte de la famosa leyenda del Gallo de Morón. Sí ocurrió que siendo una persona oficial y estando en el ayuntamiento, los componentes de la corporación, sí es verdad que le hablaron mal, lo insultaron porque el tío era un chulo y la verdad es que sí, que hubo ahí su rifirrafe, ¿verdad? Y entonces la leyenda que luego le sacó el pueblo, que tiene más gracia que la propia historia, pues nada, un individuo que venía a cobrar las contribuciones y lo apalearon los vecinos. Los condes de Ureña o duques de Osuna trasladaron su residencia a dicha localidad a mediados del siglo XVI. El baluarte se dejó a su suerte, sufriendo una degradación irremediable, y los vecinos aprovecharon el recinto para su propio beneficio, sin darle demasiada importancia a la conservación del monumento. En 1810, los franceses ocuparon el castillo como fortaleza durante la invasión francesa de España. Tras la retirada de las tropas de Napoleón y ante la imposibilidad de llevar tal cantidad de explosivos con ellos, detonaron la pólvora, destruyendo 5 torres, numerosos lienzos y la Puerta del Cordón.
Después de estos sucesos, las Cortes de Cádiz ordenaron bombardear otras ruinas para acabar con restos que podían ser peligrosos para los ciudadanos. El primero fue una bestial explosión, puesto que tuvieron que salir con cierta urgencia y no podían cargar con la dinamita que tenían en el foso del castillo. Lo de las Cortes de Cádiz fue una prevención para los sitios que quedasen un poco en peligro, lo derribasen, para eso, para que las piedras, porque en el castillo ocurre cualquier cosa de esta, y el pato lo paga Morón con las piedras, claro. En el transcurso de los 2 últimos siglos, el castillo y sus alrededores fueron habitados por las clases más humildes de Morón, a los que se les llamaba popularmente y, a veces, despectivamente, castilleros. A continuación daremos un paseo con el historiador local Miguel Guardado, repasando las condiciones en las que dichos habitantes se veían obligados a vivir. Para hablar de la historia del castillo de Morón, necesariamente hay que referirse a las personas que habitaron en este entorno, bien dentro de sus murallas, como en lo que serían las zonas próximas a las mismas. A lo largo de los siglos XIX y XX se hicieron algunos padrones de vecinos que se conservan en el archivo municipal, y a través de ello hemos conocido la tipología de los habitantes que estuvieron aquí en estos lugares. Para empezar, habría que decir que las viviendas que en el siglo XX, en el 1960, en el padrón de ese año, que se refieren a un número de 199 las casas que estaban en el entorno del castillo. La zona se dividía en 3 lugares: Concepción Baja, que sería a partir del lugar donde estamos y moviéndonos en la zona hacia el barrio de Santa María; Concepción Alta, que son las casas que rodeaban lo que es la torre del homenaje, y una torre, la torre volada, que se proyectaba entonces hacia donde lo que es hoy el depósito de agua; y la tercera zona sería las cuevas llamadas de la calle Ancha, que es un lugar próximo al colegio del castillo. A mis espaldas se encuentra la zona que ocupó las primeras casas de lo que sería la calle Concepción Baja. Se proyectaba, como decíamos anteriormente, hacia lo que es el barrio de Santa María, las casas se iban alineando con la muralla que se encuentra también a nuestras espaldas a partir de la que es la zona del arco. Estas viviendas, como casi todas las de este recinto, tenían una parte delantera que estaba construida con unos elementos muy pobres, muy humildes, casi todo eran ripios o piedras, y la parte trasera solía ser una cueva que se había horadado en la zona de la muralla. A mi derecha tenemos una de las cuevas que aún se mantiene todavía sin destruir, sin derruir, y que en el interior se observan que todavía hay personas que hacen uso de la misma. A mi espalda está uno de los arcos que sirvió en su momento, cuando el castillo estaba, digamos, en uso, servía para acceder al mismo. Sobre la pared de la torre, que es anexa al arco, se puede observar el color más oscuro del zócalo que adornaba la escalera que llevaba hasta una de las viviendas que estaba dentro de la torre. Se ve perfectamente parcheado lo que fue la puerta de acceso a la misma. Con esto quiero decir que cualquier lugar fue utilizado ante la necesidad de muchas de estas familias para encontrar alojo donde resguardarse. El castillo era lo que era, cada vez era mayor el número de personas que querían vivir aquí, o que no es que querían, que tenían la necesidad de vivir aquí, y fueron, digamos, aprovechando cada uno de estos rincones. A mi espalda tenemos la torre del homenaje. En torno a la misma estaban las viviendas llamadas de Concepción Alta. Toda esta zona, al igual que las que vamos a ver ahora y las que hemos visto anteriormente, conformaban el núcleo habitado por los castilleros. La palabra castillero ha tenido siempre cierta connotación despectiva hacia las personas que aquí vivieron. La conformaban, como ya decíamos antes, la parte más humilde, digamos, de menor poder de adquisición de la población. No tenían otra posibilidad de dónde habitar y se refugiaron en este lugar.
Pero los castilleros también tuvieron un valor muy importante para lo que es la conservación de este recinto, porque ellos eran los primeros interesados en que este lugar se conservara porque era lo que le proporcionaba la vivienda. Tal vez, si no hubiera sido por las numerosas familias que a lo largo de los siglos han habitado este monte, el recinto se hubiera deteriorado mucho más de lo que está. De hecho, fue a raíz de cuando los castilleros se fueron de aquí, cuando sufrió precisamente el mayor ataque por el vandalismo e incluso por las propias administraciones que construyeron en este cerro el depósito de agua que todavía se conserva y que volaron, porque entendieron que era necesario, la cierta muralla del lugar donde estamos. Acontecimientos como el terremoto de 1968 o la construcción de los depósitos de agua contribuyeron a la destrucción casi total del castillo. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX se sucedieron restauraciones muy significativas en el recinto. Cabe destacar la labor de la Escuela Taller El Castillo, lo que constituyó una experiencia muy interesante, ya que reunió lo que aúna el fomento del empleo joven con la puesta en valor del patrimonio mediante su conservación y restauración. Fue dirigida por Rafael Fernández y aún hoy su trabajo es muy valorado. Otra de las actuaciones más destacables recientemente es la del Castillo de las Artes. Es curioso, porque aquí asistimos a un arte, el escénico, intentando recuperar otro arte, el patrimonial, es decir, un enfermo cuidando de otro enfermo. El proyecto, iniciado en 2014 y finalizado un año después, fue un gran aliciente para la difusión de la cultura en el pueblo y la restauración y reutilización alternativa del baluarte. El proyecto del Castillo de las Artes comenzó con una intención de convertirse en un lugar de investigación escénica. La idea parte de Raúl Cortés, el cual hace una propuesta al Ayuntamiento de Morón de utilizar la Torre del Homenaje, lo que conocemos los vecinos de Morón como la Torre Gorda, como un espacio donde se representaran y se hicieran diferentes actividades, todas relacionadas con lo escénico, ya fuera danza, teatro, música o títeres, por poner un caso. Se llega a un convenio con el ayuntamiento donde Trasto Teatro y Danza, Silencio Danza, una compañía de Málaga, se comprometen a realizar una serie de actividades, talleres, visitas guiadas, representaciones, una programación estable y el ayuntamiento en realizar una serie de intervenciones en el castillo, en el entorno del castillo, pues encaminadas a facilitar la seguridad y el acceso del público. Bueno, la ayuda que recibimos fue, digamos, el poder usar el espacio. Después, por parte del ayuntamiento, en un primer momento se adecentó el foso, se quitó en el patio, también hubo gente trabajando quitando un poco hierbas y limpiando en un primer momento. Y luego la intervención que nosotros realizamos fue, en primer lugar, limpiar todo el castillo, que estaba en unas condiciones pésimas porque se habían metido las palomas y todo lo que es la escalera que sube a la parte superior de la torre estaba lleno de restos de palomas muertas, de excrementos, pero de excrementos que podían alcanzar en algunos lugares hasta 15 centímetros. La torre del homenaje del Castillo de Morón, digamos la cúpula, no estaba cerrada, estaba abierta. El ayuntamiento facilitó una barandilla, pero no cerró, digamos, aquello que era un lugar por donde entraba agua, donde entraban animales y podían entrar pues toda la suciedad que había en el castillo, ¿no? Y luego la intervención más potente que se realizó fue que se colocó un suelo flamenco homologado, con la participación de profesionales de la carpintería, donde pues se fue realmente el presupuesto del que se disponía en ese momento. La intervención que se hizo fue mínima y con mínimo impacto en el patrimonio. Yo destacaría la programación continua que hubo de representaciones
y destacaría los festivales internacionales Isidoro Albarreal, las becas residentes, donde vinieron compañías de Argentina, de México, de Francia, y luego el paso por el Castillo de las Artes de artistas que son reconocidos. El caso del Niño de Elche, que es un premio nacional de música, o destacaría también todo lo que fueron las visitas escolares que hubo al castillo, por una producción propia de Trasto Teatro, que fue Un mar de cuentos, una obra de Antonio Miguel Morales, que montó Trasto Teatro y que se representó en el mismo castillo. El proyecto se termina porque el Ayuntamiento de Morón pierde la confianza en el proyecto. Hay que decir que pocas semanas antes de esa pérdida de confianza por parte de algunos miembros del Ayuntamiento de Morón, Raúl Cortés y yo mismo estuvimos en el despacho del alcalde, con el alcalde y con el concejal Ignacio Cala, donde se nos dijo que ellos estaban muy satisfechos como había sido el proyecto, que les gustaba y que querían que continuara. Recuerdo que en aquel momento, ya lo hemos visto, el alcalde Juan Manuel Rodríguez vino a inaugurar el espacio, porque lo invitamos a él y a toda la oposición. Esta noche, igual que entonces, el alcalde también estaba invitado. Es extraño que no haya venido, quizás viene en camino. ¿Es ser impaciente el no querer ni poder seguir acarreando garrafas de agua como se lleva haciendo ya 1 año y 2 meses para poder tener medio decente el interior del castillo antes de cada función o cada taller de los que se realiza? Ante esa situación no podíamos continuar, a pesar de que nosotros cumplimos nuestra parte, que fue realizar la programación comprometida, y que ellos, que llegaron con nosotros a unos acuerdos, pues no llegaron a cumplir ni un 2% de lo que se habían comprometido. En la actualidad, está en marcha un nuevo proyecto con gran similitud al Castillo de las Artes, llamado Noches del Castillo, puesto en marcha por el Ayuntamiento, que tiene un objetivo similar al primero. Pues yo creo que es un proyecto que está bien, que es interesante, que demuestra que el proyecto del Castillo de las Artes tenía un potencial importantísimo, y de hecho creo que las noches del castillo están teniendo éxito, porque es que el marco, como dice el tópico, es incomparable y es un lugar que se presta para su disfrute en verano privilegiado. Además, a día de hoy existe un convenio firmado con la Universidad de Sevilla, mediante el cual tanto esa como la administración municipal se comprometen a dinamizar el conjunto del entorno de protección, fomentar la difusión de su patrimonio arquitectónico y promover la integración e información específica para su recuperación y mantenimiento. Los entrevistados concuerdan en que Morón, y el castillo en concreto, tienen un potencial infinito. ¿Es cierto que al fin está recibiendo el valor que merece? Solo el tiempo podrá decir si se repetirá la historia o si, después de tanto tiempo, el pueblo ha tomado conciencia del maravilloso monumento que se alza delante de nosotros.